Arrancamos el quinto programa de esta segunda temporada de Jóvenes Católicos. Esperemos que estén disfrutando de esta nueva temporada en la que nos estamos esforzando bastante para traerles contenido de calidad, contenido católico purete, como me dice nuestro querido camarógrafo Iván. Que hablando de Iván, pero no nuestro camarógrafo, tenemos una nueva incorporación aquí en Jóvenes Católicos, alguien que nos estará hablando de artes y espectáculos, las novedades, series, películas, de la mano de Iván Trigo. Bienvenido, Iván. Hola Orlando, muchas gracias. Es un placer ser parte de tu equipo de Jóvenes Católicos. Quiero darte las gracias a vos y a todo el equipo, y en especial al Padre Víctor Cabañas por haberme dado la oportunidad de volver. Es realmente gratificante estar de vuelta después de un año de haber cumplido con un ciclo maravilloso que tuvimos con el Padre de IBC. En el 2022 tuvimos una temporada maravillosa, y después de un año estar de vuelta de verdad me pone muy contento y feliz, y ofrecer lo mejor siempre con lo mejor de las ondas en este nuevo siglo que arrancamos, de verdad a disposición de ustedes. Un poquito de spoiler, Iván. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos contás hoy? ¿Algo para empezar? Bueno, traigo muchas películas, series y lo nuevo que hay en cuanto al mundo del arte y el espectáculo para hablar con ustedes, compartirles y poner en conocimiento a nuestra audiencia sobre las películas católicas, series que pueden disfrutar y que puedan ver en sus casas, y así mucho más vamos a ir a estar compartiendo con ellos. Entonces nos trae un poquito para nuestros televidentes y fieles seguidores de Jóvenes Católicos, para que vean un poquito en su fin de semana cuando estén libres. Así que quédense para este segundo bloque que Iván Trigo nos estará dando su top 5 o top 6. ¿Cuántas películas nos traes? Por la primera vez para estrenar el bloque traigo un top 3. Excelente, así que no se desprendan de la pantalla, que en el segundo bloque les traemos esta nueva sección de Jóvenes Católicos. Bueno, también para resaltar un poquito, habrán visto en nuestro TikTok y YouTube que ya pusimos nuestro logo de un fondo morado. Para aquellos que no sepan, entramos en tiempo cuaresmal y bueno, es por eso que los sacerdotes en la misa ya están utilizando las casullas, los mantos color morado. Hasta Pentecostés, también Viernes Santo, van a estar utilizando el color rojo, así que estén atentos a esos cambios de colores litúrgicos. Jóvenes Católicos va a estar siguiendo muy pero muy de cerca la Pascua Joven, ya que estamos en tiempo cuaresmal, no podemos. Nosotros vamos a estar ahí presente con Elías, y es por eso que quién mejor que la coordinadora de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, Ana Núñez. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por confiar en este servicio que estamos haciendo por los jóvenes más que nada. Ana, la verdad que le tengo que agradecer un poquito a Elías por pasarme tu contacto. Él fue. Él fue el que nos ayudó a que estés aquí. Un honor, la verdad, tenerte aquí, porque para que los jóvenes se enteren un poquito lo que es este itinerario pascual. Sí. Contanos un poquito ya para arrancar fuerte este primer bloque. ¿Qué nos trae el itinerario pascual? ¿Cambia algo? ¿Tiene algún nuevo formato? ¿O se mantiene al igual que los otros años? Sí, la metodología de este material se mantiene prácticamente como todos los años. Utilizamos la metodología experiencial y la de ver, juzgar y actuar, que son metodologías que el CAPIN luego nos enseña y nos da la posibilidad de poder aprender más. En este año el contenido del itinerario no quiero hablar mucho porque tienen que adquirir el material. Pero que dicho sea paso está aquí, ¿eh? Sí, ahí está. Pueden conseguir en la librería Verdad y Vida por sobre todo. El contenido, más bien nos basamos bastante en el año de la oración por sobre todo, que es un año donde Dios nos invita a poder estar conectados a Él a través de esas oraciones que son tan importantes. El lema es: Señor, enséñanos a escuchar tu voz, que es lo que vamos a estar prácticamente reflexionando en todo lo que es la Pascua Joven en sí, ¿verdad? Tiene desde los encuentros cuaresmales, tiene todo lo que es trío pascual, tiene los encuentros de Pascua, hasta ¿Sí? Pentecostés está en ese material, así que los jóvenes tienen por doquier para poder aprender y reflexionar en este tiempo. Veo aquí su logo. Sí. ¿De esto se encargan ustedes nada más o intervienen algunos
factores o tienen alguna guía para la cual hacer este itinerario? Sí, nosotros llamamos a concurso a nivel arquidiocesano donde todos los jóvenes pueden ser parte de este logo de Pascua Joven, de este logo de itinerario. Hacemos una convocatoria, ya sea a nivel decanato, a nivel, o sea, muchas instancias solemos enviar la invitación para que los jóvenes se puedan prender y puedan también diseñar y puedan darle esa identidad que nosotros buscamos. Cabe recalcar que hay un equipo detrás de todo esto, que es la comisión del itinerario, le denominamos nosotros, que son jóvenes también que van sumándose a la redacción de este material porque lleva su tiempo, lleva su espacio y por sobre todo el discernimiento que nosotros tenemos que tener para poder realizar es bastante amplio porque tenemos que plasmar lo que es la realidad de las comunidades juveniles en este material. Así que llamamos a concurso para este logo y este equipo se encarga de ver todos los detalles, los requisitos, los puntos a tener en cuenta, los colores, entre otras cosas, ¿verdad? Lo mismo pasa también con el canto tema, que ya se llama también a concurso y los grupos musicales comienzan a proponer sus músicas, ¿verdad? Veo aquí que es todo a color, ¿eh? Sí. La verdad que es muy lindo, muy linda frase que viene acompañada del logo que dice: Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Ahí nuestro camarógrafo va a estar enfocando. La verdad, muy hermoso. ¿Qué decís si en el segundo bloque hablamos un poquito más sobre esto? Porque me da mucha curiosidad saber realmente cuál fue el proceso para armar este itinerario. Sí, claro que sí. Así que con ustedes, Ana, y nuevamente muchísimas gracias por darte el tiempo de venir a estas Jóvenes Católicos. No se desprendan que venimos para un segundo bloque muy cargado. Amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Estamos de vuelta en este segundo bloque. Como les mencioné, viene cargado. Iván nos va a estar comentando aquí junto a Ana algunas recomendaciones de películas. ¿Qué no tenés preparado, Iván? A ver, comentame porque tengo mucho tiempo libre este fin de semana y junto a la teleaudiencia queremos ver. A ver un poco. Gracias, Orlando, te agradezco nuevamente. Y para el estreno de nuestro bloque Arte y Espectáculos traigo un top 3 de películas y de series. Dos Super. películas y una serie. La primera película se llama Recuerda la Meta 1031. ¿Cómo se llama? Recuerda la Meta 1031. La película Recuerda la Meta del director estadounidense Dave Cristiano, estrenada en el 2016, es una joya cinematográfica que narra la historia de una entrenadora, Cornelius McDonnelly, protagonizada por la actriz Alice Sutton Heathcote. Recién egresada de la universidad, se hace cargo del equipo del programa de campo traviesa en una escuela cristiana para niñas e intenta llevarlas a su primer título estatal. A medida de que las 5 corredoras comienzan a entrenar, las 5 mejores chicas se ocupan por separado de problemas particulares, relevantes para la vida adolescente. Mientras van desarrollándose cada una de estas historias, también lo hace la sabiduría de la joven entrenadora, quien guía a las niñas por el camino de la vida en base a su experiencia, conceptos cristianos e historias bíblicas sobre la vida de Dios. La película parte de los versículos bíblicos Mateo 9:24 y 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Ya sea que coman o beban o hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. 10:31, versículo con el que la entrenadora Cornelius McDonnelly nombra a su equipo. Qué linda película, inspiracional por lo que se ve. Así es, tiene unos mensajes realmente muy inspiradores en cuanto a la rutina de nuestro día a día.
en nuestros quehaceres, sobrellevar nuestros problemas, realmente nos transmite ese mensaje de la fe, de creer en Dios, de su existencia. Como segunda opción, traigo Su único hijo. Su único hijo es una película dramática, bíblica estadounidense del 2023, producida, editada, escrita y dirigida por David Helling. Se basa en el relato de Génesis 22 en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifica a su hijo Isaac en el monte Moria. La película está protagonizada por Nicholas Mowan y Edan Monkowski como Isaac, con Octavio Tadei, Nicolai Pérez, Daniel da Silva en papeles secundarios. Fue estrenada en los Estados Unidos el 31 de marzo de 2023. La película del Antiguo Testamento muestra a Abraham que mientras viaja al lugar del sacrificio, junto con Isaac y dos sirvientes, se ve inundado de vividos recuerdos de los años que él y Sara pasaron añorando el hijo que les habían prometido. En última instancia, justo antes de que se sacrifique a Isaac, un ángel detiene a Abraham y se sacrifica un carnero en su lugar. Una de las recomendaciones para este fin de semana, Su único hijo. Veo aquí que es de los productores de Chosen, Así es. serie que tengo pendiente ahí en mi Netflix. Y esa es la tercera y última opción que Ah, traigo. sí, me trae un resumen, no me spoilees tanto, Yo tengo que verlo el fin de semana. No, la serie de Chosen es un drama histórico innovador basado en la vida de Jesús, protagonizada por Jonathan Roumie, visto a través de los ojos de quienes lo conocieron. Ambientada en el contexto de la opresión romana en Israel del primer siglo, la serie de 7 temporadas comparte una mirada auténtica e íntima a la revolucionaria vida y enseñanzas de Jesús. La cuarta temporada se estrenó en enero de 2024. The Chosen es uno de los programas más vistos en el mundo. Lo que comenzó como un proyecto financiado por el público, ahora ha acumulado más de 600 millones de visualizaciones de episodios y más de 10 millones de seguidores en redes sociales. La cuarta temporada se estrena en Latinoamérica y Paraguay en el mes de febrero. En Paraguay, desde el 2 de febrero, se estrenó en las salas con funciones privadas y ayer, 29, se dio el estreno disponible para todo público, con la preventa de las entradas para el estreno de los episodios 1 y 2. Así que atentos, no se lo pierdan, una serie muy fascinante, realmente recomendada, interesante, que nos relata acerca de los comienzos de la civilización, de los romanos, cómo golpearon a Israel, la vida de Jesús y de quienes estuvieron cerca de él y lo conocieron. Recomendados. Y con esto termino el top 3 del primer bloque que estrenamos de Arte y Espectáculos. Muchísimas gracias, Iván. Realmente, ¿están en salas de cine entonces? En sala de cine se encuentran las entradas disponibles. Desde ayer, 29, se dio la función a todo público y ya se encuentra a todo público disponible para que lo vayan a ver. Así que, Orlando, ¿cuándo comprar las entradas? Y yo tengo que invitar por lo visto. Voy a invitar. Yo invito y los pago. Genial, muchísimas gracias, Iván. Muy entretenida. ¿Qué te pareció, Ana? ¿Vas a ver algunas que otras? Yo creo que tenemos que llevarla a Iván para que nos ayude con el itinerario, porque grandes los fragmentos de películas católicas nos ayudan a nosotros para poder crear nuestro contenido también. Influye bastante, la verdad, en los chicos esto. No, la parte audiovisual es increíble porque captan las enseñanzas que uno quiere transmitir. Genial, muchísimas gracias, Iván. Un placer, y vamos a estar siguiendo con más bloques de arte y espectáculo y trayéndoles más novedades. Genial, genial. Nosotros seguimos aquí con Ana. Ana, contamos un poquito, no es más que un lanzamiento, esto había sido. No, la verdad que no es... ¿Unas fiestas? Sí, porque este año nosotros decidimos realmente hacerlo bastante ambicioso, no sé si esa palabra se puede utilizar, ¿verdad? Pero adelante. Bastante grande, porque solemos hacerlo de manera muy interna, convocarle a los jóvenes a los coordinadores nomás, a coordinadores de comunidades juveniles, a aquellos organizadores de Pascua Jóvenes nomás, pero esta vez la hicimos bastante abierta, la convocatoria, la invitación en sí, porque hubo más de 500 jóvenes en este lanzamiento que fue en San Cristóbal el 11 de febrero. La verdad que llenó nuestras expectativas, no pensamos que tantos jóvenes querían saber el contenido de este material, así que fue realmente, como decís, una verdadera fiesta católica, por sobre todo. Incluso veo que el cardenal Adalberto estuvo presente. Sí, el monseñor nos acompaña de una manera increíble. Él estuvo también leyendo el material, corrigiendo algunos detalles que él creía conveniente. Él nos acompañó en la misa de apertura.
él también nos dejó un mensaje y estuvo acompañándonos en el lanzamiento, también fue parte de ese momento donde se descubrió el logo, nos dejó un mensaje, siempre él nos dice que somos la primavera de la iglesia, así que es increíble tener a ese pastor a nuestro lado, por sobre todo. ¿Cuántas personas dijiste que es un comité el que realiza todo esto? ¿También lo hacen con esta fiesta que se vive el mismo comité? Sí, no, por lo general convocamos a otro equipo porque ya la comisión se encarga del contenido, de qué se va a tratar el lanzamiento, ¿verdad? Pero toda la parte logística, toda la decoración, la ambientación, los recuerditos, todo eso fue prácticamente convocado, o sea que le convocamos a jóvenes coordinadores de diferentes decanatos para que sean parte, ¿verdad? La idea también era que todo este lanzamiento todos sean uno, porque todos puedan colaborar a un mismo objetivo, por sobre todo. Contame un poquito, ya que te tengo aquí, ¿qué es esto de que se está haciendo famoso la pre-Pascua? Que se está haciendo en diferentes zonas. Comentame, porque antes no había eso, o había, o yo nomás no estaba enterado. Sí, y antes se hacían las pre-Pascua, pero eran así muy poquitas parroquias hacían sus pre-Pascua, ¿verdad? Pero ahora nosotros como Pastoral de Juventud de Arquidiocesana lo que queremos en estas pre-Pascua es enseñarles un poquitito más del contenido del itinerario, ¿verdad? El lanzamiento es más saber del logo, el canto tema, bailar, más fiesta, ¿verdad? Pero las pre-Pascuas son espacios de formación donde los chicos de la comisión ya van enfocándose en atrapar al joven con los temas, ya se profundiza más la ambientación, el objetivo general, específico, a dónde se quiere llegar, entre otras cosas. Y este año las pre-Pascuas se hicieron dos veces, este fin de semana terminó, que fue prácticamente, puedo decir que 250 jóvenes se formaron en las pre-Pascuas en las dos fechas que tuvimos. ¿Pero quiénes participan? ¿Los jóvenes que van a irse a Pascua o ustedes? No, los jóvenes que organizan las Pascuas. Ah, ya. O sea, los coordinadores, los que van a hacer las charlas, los temas, ellos son los convocados a estas pre-Pascuas para que sepan cómo hacerle llegar el mensaje al joven que va a participar. Qué genial, qué lindo. ¿Qué expectativas trae este año la Pascua Joven, Ana? A ver, algo que nos puedes comentar. Y yo creo que la expectativa es poder... ¿Son altas? Sí, bastante, ¿verdad? O sea, la comisión es bastante... el objetivo de la comisión, yo creo que desde el lanzamiento, desde la redacción de este material se está cumpliendo. Y ojalá que en el transcurso de esta Semana Santa podamos realmente conseguir eso que busca el objetivo, que es la de encontrarnos con Dios a través de la oración. Qué genial. ¿Cuánto cuesta adquirir este material? Sí, el material tiene un costo de 45.000 guaraníes. Barato. Sí, baratísimo. Vale la pena, tiene mucha obra. La verdad que sí, agradecemos a la librería Verdad y Vida que nos estuvo ayudando con la impresión, ¿verdad? Que ahí también lo pueden conseguir sin ningún problema. Pueden seguir nuestras redes sociales para poder saber para poder conocer el horario de atención para que puedan comprar el material. Comentarte que el material ya se distribuye a nivel nacional porque ya otras diócesis ya están adquiriendo, la diócesis Ciudad del Este, Cazapá, Caguazú, Coronel Oviedo, todas están siendo parte también de este itinerario, ¿verdad? O sea que no es solamente arquidiócesis, sino que va por todo a nivel nacional. ¿Esto ayudará bastante a los catequistas? Sí, también. Los catequistas también pueden estar sumergidos al contenido en sí porque también pensamos en los confirmandos por sobre todo. Qué bonito, realmente muy interesante el próximo año ya estaremos, Dios mediante, en el lanzamiento. Sí. Así que sí, se puede, ¿verdad? Claro que sí. Así que vamos a preparar a nuestro querido entrevistador de exteriores, Elías, que dicho sea paso, se viene con una tremenda nota en el tercer bloque. No se desprendan, volvemos enseguida. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico
del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Bueno, volvemos aquí para el tercer bloque y detrás de cámara nos estuvimos riendo un poquito aquí de nuestro querido amigo Elías. Elías, me contó don Akio que te equivocaste 16 veces. Iván, tenés bloopers. ¿Tiene blooper Iván, Elías? Sí, tiene bloopers muchísimos, pero no nos equivocamos tampoco tanto, ¿verdad? No me dijo don Akio. Gracias por acompañarnos en esta aventura en donde recorrimos esta prestigiosa Gracias por acompañarnos en esta aventura donde conocimos esta hermosa iglesia, una iglesia súper Voy a cortar más y este sí ya sale. Si no sale este, yo pago lo que sea. Dale. En este recorrido, en esta iglesia de la Encarnación, quédense. ¿Por qué dije quédense? De la iglesia de la Encarnación. Me quedé sin palabras. ¿Dónde te fuiste a explorar esta Conocimos una iglesia de la ciudad de Asunción, aquí en el centro mismo. ¿Ah, sí? Una hermosa iglesia con una hermosa infraestructura y estará imperdible el material. Me contó también don Akio que tenés ayuda de un arquitecto, un doctor arquitecto, ¿sí? Sí, el arquitecto nos ayudó bastante, nos explicó muchísimas cosas, muchísimas novedades que carga la infraestructura en sí de esta hermosa iglesia. Vamos con la nota de Elías. Nos encontramos hoy aquí en esta hermosa estructura de la Iglesia La Encarnación. Acompáñanos en este bloque donde conoceremos capillas, iglesias del área metropolitana en Jóvenes Católicos. Conoceremos un poco sobre la historia de la Virgen de la Encarnación o Nuestra Señora de la Encarnación, que es una advocación mariana de la Iglesia Católica, donde recordamos el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María y el sí fervoroso de la Virgen María, donde se encarnó el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Escucharon estas hermosas campanadas, así como esta hermosa iglesia. El doctor arquitecto Jorge Fernández nos estará hablando un poco más de la arquitectura que posee este santuario. Muchas gracias, Elías, un gusto de compartir con tu programa, en este caso que me invitó aquí el sobrino Orlando para hablar sobre la arquitectura sacra y específicamente en este caso de la Iglesia de la Encarnación, una de las iglesias monumentales conjuntamente con la Catedral de Asunción que cuenta nuestro casco histórico de Asunción. Un poquito de historia. La Iglesia de la Encarnación se construye casi
unos años después de la fundación de Asunción de 1537, en un primer sitio que está ubicado frente al actual Congreso de la Nación, o sea, en el estacionamiento donde hoy está ubicado el estacionamiento del Congreso entre la Bahía de Asunción, el Congreso, la Plaza Comunero a un costado. Fue la primera iglesia construida en Asunción y luego va a seguir la Catedral de Asunción, por lo tanto, en un primer momento fue sede de la Catedral de Asunción. La iglesia que hoy le estaremos hablando es la séptima iglesia de la Encarnación. ¿Por qué la séptima? Porque toda la construcción de las iglesias coloniales en Asunción estaban dadas con una tecnología muy precaria en cuanto a materiales, ya que toda la estructura era de madera, el muro de adobe y el techo de tacuarillas con teja, y eso hace que se deteriore por el cupií, por la lluvia, el barro se deteriore con facilidad. Y la quinta iglesia es construida por don Carlos Antonio López en la década de 1850. Hay que recordar que Carlos Antonio López construyó una serie de iglesias, la nueva iglesia de Catedral, la iglesia de San Roque, la iglesia de Recoleta, Trinidad, la de Lambaré. Bueno, esta iglesia ya que construye don Carlos de la Encarnación, ya de un estilo más europeizado, en la década, como le dije, de 1850, finales de 1880 sufre un gran incendio esa iglesia de la Encarnación. ¿Cómo se incendia? Estaba el pesebre y se ve que dejaron la vela encendida y entre el cabo veí que ya se habría secado, quema y arrasa totalmente esa imponente iglesia que no tenía más de 35 años. Bueno, ante esa situación, el cura de entonces decide construir otra nueva iglesia, pero salir de ese lugar porque era un lugar muy enegadizo, próximo a la bahía de Asunción, y por ser un lugar bajo, cada tanto subía el río y sufría todos los problemas de la inundación. Por entonces se busca un lugar más elevado, y sabemos que por historia también Asunción está construida sobre 7 grandes colinas, al igual que la antigua Roma. Se elige una de las colinas más elevadas del centro de Asunción, que es la Loma Bolocué, donde se encuentra actualmente, que era un peñón de arenisca roja elevada que se veía en aquel entonces, se visualizaba la pequeña aldea que era Asunción hasta la bahía de Asunción. Entonces en esa colina elevada se proponen levantar un templo de características muy ambiciosas. ¿Por qué de características muy ambiciosas? Primero, el tamaño de gran monumentalidad, y segundo, un estilo realmente ya de características europeas para la arquitectura sacra paraguaya, y dejar aquella estructura de madera con los techos de adobe, las galerías perimetrales. Pues bien, se necesita un arquitecto y se le encarga a un arquitecto de origen italiano que llega al país a finales de la Guerra Grande, Giuseppe Colombo. Un gran arquitecto en ese momento, que va a tener otras obras importantes como la construcción del nuevo Teatro Nacional, hoy Teatro Municipal, la terminación del inconcluso Palacio Los López y otras obras de gran importancia. Entonces a él se le encarga el diseño completo del nuevo templo, construido en la zona más alta de Bolocué. Como el proyecto era muy ambicioso por su gran tamaño, se necesitó la ayuda de la comunidad, ayuda económica, ya que la inversión era muy grande. De hecho, vemos que esta iglesia está inconclusa porque no se dieron las condiciones económicas para lograr concluirlo definitivamente. Así en la fachada, cuando observamos, vemos que faltan las 2 torres del campanario de derecha a de izquierda, porque estas iglesias
de fachada simétrica, en el centro el gran pórtico central con arcos de medio punto, una puerta de muy buena calidad que existe hasta hoy día porque es la puerta original, y los campanarios que están inconclusos. La famosa fachada tapa, adornada con elementos de la arquitectura clásica como cornisas, volutas, frontones, columnas y pilastras adosadas de orden dórico, jónico, corintio. No se llegó a concluir lastimosamente esa fachada. Bueno, en cuanto a la planta es una tipología de plantas de iglesias europeas que no contamos en Asunción. Una planta longitudinal de cruz latina, donde vemos la inmensa nave central cubierta con una bóveda de cañón corrida, única bóveda que existe en nuestro país. Bóveda semicúpulas que cubren todas las naves laterales, y otra vez perimetralmente vemos una serie de capillas laterales que tenía que estar ubicadas distintos santos. Bueno, columnas monumentales, el crucero, y entre el crucero y la nave central se levanta, para mí, una de las cúpulas más imponentes que compite con la cúpula del Panteón de los Héroes. Una cúpula que se levanta sobre un tambor cilíndrico con las aberturas, y sobre el tambor cilíndrico la cúpula, y rematada otra vez con un cupulín que le da jerarquía y le da carácter. Y digo, una de las cúpulas más bellas, ¿por qué en comparación con la del Panteón de los Héroes? Porque es una cúpula más esbelta, que sobre ese elevado tambor y por la altura hace que se destacaba en el perfil urbano de Asunción de aquel entonces. Hoy día, con la gran cantidad de edificios en altura, esa cúpula ya no pasó a tener ese protagonismo en el perfil urbano asunceno como tuvo hasta 1950, que todavía no se daba edificios en altura. Bueno, la cúpula muy importante entonces como elemento que da carácter a toda iglesia, la única iglesia con cúpula que tenemos aquí en Asunción. Ya hubieron algunas con cúpulas, pero se construyeron en el área de las misiones, sobre todo las misiones de Trinidad y de Jesús al sur del departamento de Itapúa. Bueno, contaría con unas bellos vitrales. Lastimosamente también por costo, muy pocos de los 2, 3, 4, 5 vitrales se han concluido. Pero los vitrales que le daban carácter, identidad y lujo y esplendor a las catedrales europeas de la Edad Media, del Gótico hasta el Renacimiento, aquí no se pudo concluir por el alto costo. Y en el altar mayor, como vemos, ya es una imagen muy sobria, muy simple, la imagen de la Encarnación, en donde la Virgen María es visitada por el arcángel Gabriel, en que le anuncia que va a ser madre, cubierta por una pequeña cupulita, a modo de un pequeño templete para jerarquizar estas imágenes, que es la imagen más importante que remata la cabecera de todo el templo. Otro elemento distinguido también que hay y característico que le da relevancia a los actos es el gran órgano. Una de las primeras iglesias que contó órgano, porque la catedral es posterior, donado por una fundación alemana, tengo entendido, que le da todo ese rito sacro para los grandes acontecimientos religiosos. Bueno, es una gran iglesia. Pero lastimosamente falta mantenimiento, el alto costo que tiene mantener una estructura, ya que es un patrimonio monumental por el tamaño. Falta cierto mantenimiento para seguir teniendo valor, pero a pesar de su estado que se encuentra, es una iglesia atractiva, atrayente, que configura toda la arquitectura sacra asuncena, como les dije, por el gran tamaño y sobre todo por el lugar en que se encuentra. Esta iglesia se inauguró en la primera década de 1900, no recuerdo exactamente, 1903, 1904 se llevó a cabo la primera misa, entonces, pero con la idea que se tenía que seguir continuando la obra, pero quedó hasta ahí, no se acabó.
Estas iglesias también sobre la bóveda suele tener otros techos a 2 aguas inclinadas. Aquí se quedó la bóveda, uno puede subir arriba, recorrer sobre la bóveda, visualizar todo el Gran Asunción por las buenas vistas que tiene y desde arriba visualizar la imponente cúpula que realmente arquitectónicamente es de buena calidad esa cúpula. Por tanto, les invito a toda la ciudadanía a que vayan y recorran, porque yo como profesor de arquitectura muchas veces pregunto a los chicos que estudian arquitectura, ¿conocen la Iglesia de la Encarnación? Y les cuento como un 50% de los alumnos me dicen que no conozco esta iglesia. Cerrando un poquito con esta breve explicación, entonces, a modo de conclusión, quiero recalcar que ¿por qué la importancia de esta Iglesia de la Encarnación? Porque fue la primera iglesia levantada por los colonos en las costas de la Bahía Asunción. Y la segunda que se levanta fue la actual Catedral de Asunción. Pero la catedral, en cuanto a construcción, es más antigua que la actual Iglesia de la Encarnación, ya que la Catedral de Asunción es levantado por un maestro constructor de origen vasco y se inauguró en la década de 1840. Y la actual catedral, la actual Iglesia de la Encarnación, obra del italiano Colombo en la primera década de 1900. Entonces, 2 iglesias monumentales que ameritan su pronta restauración. Sobre todo la catedral, más aún porque la catedral cuenta con un gran retablo de madera. No sé si cada tanto se hace toda esa fumigación contra el cupillí, que fue lo que siempre ha dañado más los retablos en la historia de la arquitectura paraguaya. Gran cantidad de algunas goteras, humedad, devolver el color a los distintos retablos, amerita. Se está haciendo un estudio conjuntamente con la Universidad Católica para el caso específico de la catedral, para su restauración a pedido del cardenal. Entonces todo depende del Ministerio, del Departamento de Patrimonio y el Ministerio de Obras Públicas, que ponen todo lo que es la solvencia económica, porque esto recuperar implica un gasto millonario de restauradores, arquitectos, que urge. Y después hacer otros trabajos, supongo, también con la Catedral, con la Iglesia de la Encarnación. Lo mismo que no sé si ya empezaron también los trabajos de recuperación de la sacristía de la iglesia de Yaguarón, que también ya se ha bajado toda la madera de la bóveda del techo, se ha perdido gran parte de los retablos por el cupillí, que tenían que haber empezado en estos días también trabajos de recuperación por parte de obras públicas. Entonces esperemos que nuestras autoridades tomen conciencia y dediquen una buena parte de la inversión para recuperar este patrimonio que da identidad a toda nuestra arquitectura, sobre todo nosotros como país de tradición católica. Muchas gracias. En 1992, este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley número 53 del Poder Legislativo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este recorrido por la Iglesia de la Encarnación, una iglesia cargada de cultura y de tradición. Volvemos a estudios. Genial, Elías, muy linda la nota, muy linda la infraestructura, ¿verdad? Sí, increíble, increíble. Hay que visitar. Hay que visitar realmente la Iglesia de la Encarnación y agradecer también al arquitecto, doctor arquitecto Jorge Fernández, el único doctor arquitecto aquí en Paraguay. Realmente es algo impresionante que tengamos... Qué privilegio entonces que haya acompañado a Elías. Eminencia prácticamente de la arquitectura aquí en Paraguay. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos que nos ayude en otros recorridos aquí con Elías. Bueno, nosotros vamos a seguir un poquito hablando contigo, Ana. Contanos un poquito, ¿cómo llegaste a ser coordinadora? ¿Cómo fue? ¿Realmente te sorprendió o ya sabías de antemano que lo ibas a hacer? Sí, la verdad que hace prácticamente 2 años que asumimos el cargo de la coordinación de la Pastoral de Juventud Arquidiocesana. Por lo general se llama una asamblea general donde los coordinadores de PJ son los que eligen a su líder, ¿verdad? Entonces, ¿te eligieron entonces? Prácticamente me eligieron, o sea, estuve en una terna, antes que nada, en una asamblea eligieron una terna, 3 personas que podrían ser futuros coordinadores, y de esa terna
eligió el monseñor y junto con otros asesores que estuvieron también viendo nuestro currículum pastoral, entre otras cosas, y de ahí salió mi nombre. ¿Hace cuánto sos coordinadora de la pastoral? Ni 2 años. 2 años Bastante cumplimos. tiempo ya. Sí, el periodo es 3 años. Este año cumplimos 2 años y el próximo ya culmina el periodo. O sea, tenemos por decreto, estamos nombrados prácticamente, junto con mi vicecoordinadora que es Luján Salinas y mi asesora María Auxiliadora, que es como el tridente de la pastoral de Juventud Arquidiocesana. ¿Cómo es tu vida como coordinadora? ¿Cómo es la vida de una coordinadora en general? ¿Es bastante difícil? ¿Te consume tiempo? ¿Es cansador? Bueno, yo particularmente siempre cuando hablo de mi coordinación hablo de una entrega y un amor al servicio para con los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que mi fortaleza, mi entusiasmo y mis ganas de servir depende mucho de la recepción que yo tengo de los jóvenes. Y yo, gracias a Dios, en este periodo que yo tengo, yo recibo demasiado de los jóvenes y yo creo que eso me reconforta y eso hace que mi día a día sea bastante bendecido, ¿verdad? Y hablar de mi vida, de mi rutina, yo agradezco a Dios más que nada por la confianza que me da, ¿verdad? Porque de la coordinación de la pastoral de juventud también implica formarle al joven, cuidarle al influir joven. También en él. Claro, y ser bastante cuidadosos con ser ejemplos para con los jóvenes. Que a partir del cargo que yo tengo, que tenemos todos los coordinadores, podamos ser instrumentos de Dios para que ellos puedan también anhelar ser coordinadores de su comunidad juvenil, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Muchos tienen miedo de asumir cargos muy altos o responsabilidades muy grandes, pero cuando uno ama lo que hace y confía por sobre todo en Dios, sale demasiado bien las cosas y da gusto. Realmente, como siempre le digo a los jóvenes, da gusto ser coordinadora. Ana, vos que tenés el amor hacia este labor, Sí. ¿qué consejo le darías a aquel joven para que se anime también a hacer este tipo de servicio? Sí, que se animen a remar contra corriente, como nos mencionaba el Papa Francisco, a armar lío, pero es el lío que da gusto para con los jóvenes. Ser parte de la pastoral de juventud muchas veces ayuda a salvar la vida de otros jóvenes. Y yo les diría a esos jóvenes que asuman la responsabilidad, que no es el compañero de al lado que le dice, sé vos el coordinador, que no es el compañero de al lado que le dice, no hay con otra persona, o qué sé yo, ¿verdad? Sino que es Dios el que le llama a ser servidor suyo y a poder estar en otras instancias donde otros jóvenes les necesitan. Qué genial. Ya tenemos también ya un mensaje motivacional aquí para nuestros Reels de Instagram. Muy lindo mensaje, Ana. Ana, comentanos un poquito para cerrar este bloque tan lindo. ¿Qué actividades se vienen en la pastoral? A priori para el futuro, ¿qué se viene? Wow, hablar de actividades pastorales de juventud es hablar de un año bastante cargado prácticamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sin descanso entonces estamos? Sin descanso, estamos hasta diciembre, un poquito, enero, hasta enero está nuestro calendario cargado, ¿verdad? Del 2025. Y lo que se viene es la Pascua Joven. Nosotros hacemos como un tour, visitamos todas las Pascuas Jóvenes, hacemos grupos de visitas para poder visitar todas las Pascuas Jóvenes, ¿verdad? Después ya tenemos formaciones de animadores, formaciones para los asesores, tenemos también un conversatorio que esperamos que para ese conversatorio puedan invitarnos porque queremos que sea bastante amplio, ¿verdad? Donde todos los sacerdotes, diáconos puedan acompañarnos. Sí. También se va a realizar dentro de 2 meses aproximadamente. Es difícil decirte el mes, claro, porque son muchísimas fechas acá en la cabeza, entonces va a costar bastante, no quiero equivocarme, pero sí de actividades te puedo mencionar. Ahora mismo te puedo dar una primicia. Adelante, eso es lo que más nos gusta en este programa. Nosotros actualmente estamos estructurando la pastoral de juventud arquidiocesana con varios equipos, así que probablemente o quizás, ¿verdad?, ya el equipo de comunicación ya esté estructurado y el equipo de formación también. Entonces ellos son los que se van a encargar para poder realizar las otras actividades que vienen. Que hablando de actividades fuertes, me comentó Elías que se viene una pastoral juvenil latinoamericana. Comentamos un poquito, yo la verdad no, para aquellos jóvenes que no saben. ¿CD Paraguay me dijo Elías? Sí,
tenemos en puerta que se va a realizar en julio, se va a realizar el encuentro latinoamericano y la sede es la sede es Paraguay, específicamente la arquidiócesis. Qué responsabilidad, sí, habrá muchos representantes juveniles de diferentes países van a acompañar, de países de Latinoamérica van a venir en nuestra arquidiócesis. La verdad que nos estamos preparando con una comisión que se está organizando también, así que pues está de más decirle que le puedan invitar a esa comisión para darles todos los detalles. Está ahí algunos coordinadores de otras diócesis invitados, así que nos estamos preparando para poder albergar a un poquito más de 100 jóvenes que van a venir. Van a venir jóvenes de Argentina, de Haití, Genial. República Dominicana, entre otros, así que vamos a estar preparándonos para poder darle lo mejor a estos jóvenes que van a venir porque son representantes juveniles. Quiere decir que el Caribe viene también. Así mismo, sí. Genial, vamos a tener ahí un lindo encuentro entonces. Sí, una mezcla de cultura. Sí, qué genial. ¿Qué tal Pau con el portugués, coordinadora? Ay, no tanto, hay que practicar el inglés, portugués. Bueno, qué genial. Entonces vamos a ir cerrando este bloque 3. Quédense con nosotros para un bloque 4 bastante divertido. Vamos a estar reaccionando un poquito a memes católicos. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué tal nos sale. A ver. Si logramos que la coordinadora se ría, vamos a ver si... Vamos a ver si te ríes pierdes. El que pierde invita a cena. Así que, bueno, no sé. Y antes de terminar este bloque, hoy no se encuentra Iván en cámaras. Hoy se encuentra el director de cámaras de esta grandiosa fundación, Ñandería Yañé, Arnaldo, que vamos a ver para que si se anima a salir en el cuarto bloque. Está allá. Entonces, pero Iván va a seguir en el programa. No se asusten, gente. Por si yo no le mencioné a Iván, porque estoy acostumbrado a mencionar Iván. Iván va a seguir en el programa, de vez en cuando va a estar editando y también va a estar en cámaras. Así que, bueno, también mencionarles que cambiamos de set. No se asusten, este set lo vamos a estar llenando de recuerditos de invitados. Tenemos algo de la pastorada de Arquidiocesana. Sí, vamos a hacerle llegar de parte de bien ahí. Elías va a ser el mandadero. Si no les trae algo Elías es porque no se puede nomás a retirar. Ahí está el problema. Elías tenés que irte. Vale, muchísimas gracias, Ana. Entonces, quédense, nos quedamos para un último bloque, el bloque 4. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandería Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, estamos en este último bloque, vamos a estar video reaccionando a memes católicos aquí con nuestra querida coordinadora y con los compañeros, aprovechando que nos encontramos todos hoy aquí los del equipo. Prácticamente este será el plantel, la coordinadora también, quién sabe en algún futuro, ¿verdad? Para añadir un poquito de toque femenino al canal, somos todos varones acá. Entonces, quién sabe. Y aquí nuestro director de cámaras, Arnaldo, nos va a estar poniendo las video reacciones. Vamos con ello. Hasta 70. Ese soy yo. El que tiene veintitantos. Me parece muy mala onda. ¿Hasta cuántos años se permite estar en el grupo juvenil? Todos tenemos el joven que tenemos muy adentro. Ese sí soy yo. En tu parejao. Encima que te despiertan a las 4:30 para los laudes. Es muy simpático. No te despiertan temprano y al final no se hace nada otra vez. Sí, No. el desayuno a las 6. Sí, la humildad del país, Cabañas. ¡Grande! Cuando te gusta. Nos vamos a Roma con Arnaldo en jubileo. Cuando el padre parece que habla de vos, lo que te está pasando. Hace mucho no me vemos a un campamento de... Fuerte. Bueno,
Epa. No. Yo sí hago, La boca ahí Yo sí llena. hago. Pero pasa que ya abusan por eso, no. Yo no Yo. Soy yo. Es que, Yo sí, con la comida, sí o sí. es que es muy rica la comida del retiro. Sí. ¿Y cómo te sirven los? Te engordás y un fla. A vos te suele pasar, Iván. Todos pasamos por eso. Sí. Cuando me dicen que no puedo ser parte del grupo juvenil porque tengo más de 25 Ay, años. Dios mío, Se puede gracias. hasta 25 nomás, ¿ves? Menos mal, no me preguntó mi edad. Sí, soy. Ese es cuando vos te vas. De farra al día siguiente. Sí. Yo obvio. Ah, Por qué supuesto. bueno. La oveja. No, me quita. Pobre, Qué toda lindo Kepi. fachera la La oveja. fachera está. Cuando le preguntas tu personaje bíblico favorito, esperando que te diga Rey David o el apóstol Pablo, pero te dice de Lázaro el mendigo. Dice. Ah, obvio. basta. Pasó mucho con la transfiguración, ¿eh? Sí, súper. Sí. Ah. A mí me llevan preso, como diga lo que opino de su. A mí me llevan preso. A mí me llevan preso. Sí. No temas. Ustedes se van a asustar si le aparece un ángel. Claro. Dios, qué insulto que había tenido María. Esos soldados romanos. Parece así, primero hay un silencio porque se está leyendo y después Juan. Vienen las reacciones. Era pesada la roca esa, ¿eh? Según cuento. Sí. Yo próximamente. Elías haciendo notas. Yo siempre llegando tarde. Fuera de- Ah. Basta. Con alguien que por lo menos es considerado. Ah. Qué simpático. Genial. Muchísimas gracias, Arnaldo. Muy buenos videos de reacción. Sí. La creatividad con estos videos es increíble. Está genial. Lo que consumen los jóvenes. Sí. Le hicimos arriba a la coordinadora, chicos. Sí. Un aplauso. No sé si gané o perdí. Muy bien. Habrán visto de nuestro fondo que tenemos un hermoso cartel. La verdad que me encanta mucho el lema. Felicitaciones al creador del logo. Realmente. Increíble. Muy lindo. Y nos dijiste que van a estar recorriendo. Sí, en comentarles que en estas Pascuas Joven vamos a estar recorriendo si Dios permite, todas las parroquias que van a hacer Pascua. El año pasado alcanzamos como 80 y algo de parroquias. Muchos. Donde- Wow. Sí, es bastante. Ya desde ese viernes, miércoles santo comenzamos con el tour. Así que están más que invitados para que se puedan prender con nosotros y acompañarnos a visitar las diferentes Pascuas. Lo lindo de este tour es que conoces la diversidad de carisma, de organizaciones, de jóvenes, desde lo más humilde hasta lo más extraordinario de las Pascuas. Así que es muy lindo y hay muchísimo material y contenido que puedan agarrar de este tour. Genial. ¿Podemos acompañarles de vez en cuando en su recorrido de Pascua si nos dan tienen permiso? como 5 días para poder Genial. acompañarnos. Acá Elija Elías. nomás ya, Vamos a hacer un tour. elija nomás ya qué día, entonces ya nos vamos ya. Genial. Muchísimas gracias, señorita Ana, por acompañarnos. Ay, nada. Aquí también a los chicos que hoy nos encontramos todos en el mismo set. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este capítulo de temporada. Vamos a seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido católico purete, como me dice Iván. También están abiertas las invitaciones a todas las pastorales juveniles que quieran participar de este tiempo de Cuaresma aquí en Jóvenes Católicos. Me imagino que tienen muchas cosas que contar, experiencias, novedades, actividades. Les esperamos con los brazos abiertos. Ustedes escriben al Instagram de Ñan de Yarañé, tiran un mensaje y nosotros les contestaremos con gusto.
Muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo programa. Chao, chao. Arrancamos este tercer bloque con Elías. Elías me contó aquello que te equivocaste como unas 14 veces. ¿Qué pasó? Contanos un poquito. ¿Dónde te fuiste? Vamos a volver a repetir. O sea, traje una película, en realidad, no, traje 2 películas. Corte. Gracias Orlando, gracias. Fuerza. Y dijo, yo no puedo más, no, quedamos con este, dijo. Que Iván no haga detrás de escena este programa. Va a ser, No. sí o sí tiene que aparecer un bloopers, ese es de ley en el programa. La vez pasada no salió. No, porque no hubo. Acá tampoco. Dale.